¿Y si te dijera que en México hay ciudades donde tu probabilidad de ser víctima de violencia es más alta que en zonas de guerra activa en Medio Oriente? Sí, ya sé. Suena a esos videos amarillistas de YouTube donde te ponen música de terror y te dicen que México es un infierno apocalíptico. ¿Te están vendiendo el miedo, no? Pues no. Resulta que México tiene 17 ciudades entre las 50 más violentas del mundo. 17 de 50. Ningún otro país en el planeta tiene tantas ciudades en ese ranking. Ni Colombia, ni Brasil, ni Sudáfrica. México es el campeón indiscutible de la violencia urbana. Y no estoy hablando de colonias peligrosas o de barrios bravos. Estoy hablando de ciudades completas, capitales de estado, puertos turísticos, zonas industriales, lugares donde vive gente normal, donde hay escuelas, hospitales, trabajos. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar las 10 ciudades más violentas de México según el ranking mundial de 2025, pero no te voy a dar el cuento oficial del gobierno de que todo está mejorando. Te voy a explicar exactamente por qué estas ciudades son trampas mortales, qué las hace tan peligrosas, y por qué las autoridades llevan años mintiéndote sobre las cifras reales. Porque esto no es para turistas que quieren saber si pueden ir de vacaciones. Esto es para gente que por trabajo, por familia, o por necesidad, podría terminar viviendo en una de estas ciudades sin saber en qué se está metiendo. Y si llegas hasta el final, te voy a explicar el patrón geográfico y económico que convierte a una ciudad mexicana en zona de exterminio. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. Antes de meternos a las ciudades, necesitas entender algo bien importante: las cifras oficiales son mentira. El gobierno federal, los gobiernos estatales, todos te dicen que la violencia está bajando. Que la estrategia de seguridad está funcionando. Que México es cada vez más seguro. Y luego sale el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una organización civil que lleva más de 15 años monitoreando la violencia en el mundo, y te dice: México tiene 17 ciudades entre las 50 más violentas del planeta. 17. De 50. ¿Sabes cuántas ciudades tiene Colombia en ese ranking? 8. Brasil. 6. Ecuador. 7. México duplica al segundo lugar. Y acá viene lo más cabrón: el mismo informe de 2025 advierte que hay evidencia de manipulación sistemática de datos por parte del gobierno mexicano. Que las cifras oficiales no coinciden con las del INEGI. Que en el Estado de México, por ejemplo, hay una diferencia del 41% entre lo que reporta el gobierno y lo que reporta el Instituto de Estadística. ¿Qué significa eso? Que cuando el gobierno te dice bajaron los incidentes un 15%, en realidad podrían haber subido. O haberse mantenido igual. O ser peores de lo que te dicen. Y ni siquiera estamos hablando de los desaparecidos. Porque el informe señala que en 2024, si sumamos los 33.550 incidentes fatales oficiales más las 23.578 desapariciones forzadas, estamos hablando de 57.000 personas eliminadas. 57.000. Pero el gobierno solo cuenta los primeros 33.000. Los desaparecidos no cuentan como víctimas de violencia. Como si desaparecer a alguien no fuera una forma de quitarle la vida. Entonces, cuando yo te diga las cifras de cada ciudad, entiende que son cifras oficiales, que probablemente están maquilladas y que la realidad es peor. Ahora, ¿por qué hay ciudades tan violentas en México y otras que están relativamente tranquilas? No es casualidad. No es mala suerte. Hay un patrón geográfico, económico y estratégico muy claro. Las ciudades más violentas de México tienen 3 características. 1. Son corredores estratégicos. Están en rutas clave de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, o son puertos de entrada de precursores químicos desde Asia, o son fronteras directas con Texas, Arizona o California. 2. Tienen disputas territoriales activas. No es una ciudad controlada por un solo cártel. Son ciudades donde 2 o más grupos criminales se están peleando el control. Y cuando hay guerra, hay bajas masivas. 3. El Estado colapsó. No hay instituciones que funcionen. La policía está infiltrada o comprada. El Ministerio Público no investiga. Los jueces no condenan. Y la población civil queda en medio del fuego cruzado.
Esas tres cosas juntas convierten una ciudad en un matadero. Y eso es exactamente lo que vas a ver en las 10 ciudades que te voy a mostrar. Cada una tiene esas tres características. Cada una es un caso de estudio de cómo el crimen organizado devora una ciudad completa. No te voy a dar turismo de terror. Te voy a dar análisis frío, datos duros, y la verdad que nadie te cuenta porque les conviene que no sepas. Si eres godín y te ofrecen un trabajo bien pagado en alguna de estas ciudades, este video puede salvarte la vida. Si tienes familia que vive en alguna de estos lugares, vas a entender por qué te dicen que ya no es lo mismo. Si eres joven y estás pensando dónde estudiar la universidad, este video te va a ayudar a decidir dónde no meterte. Vamos con la primera ciudad. Y esta es la más peligrosa de todas en 2025. 1. Culiacán, Sinaloa. Culiacán tiene 1.045.000 habitantes. Es la capital de Sinaloa. Ciudad moderna, con universidad, aeropuerto internacional, zona hotelera, centros comerciales. Una ciudad que debería ser próspera y tranquila. En 2025 registró una tasa de 103.91 incidentes fatales por cada 100.000 habitantes. Eso la coloca en el lugar número 6 mundial. Solo por debajo de ciudades de Haití, Ecuador y Sudáfrica. Pero el número no te dice nada hasta que lo desglosas. Culiacán tuvo 1.654 víctimas de violencia en 2025. 1.654. Eso es un promedio de 4.5 personas eliminadas cada día. Todos los días. Durante todo el año. Y acá viene lo importante, Culiacán no siempre fue así de peligrosa. En 2023 tuvo 994 casos. En 2024 subió. Pero en 2025 explotó. ¿Qué pasó? El 25 de julio de 2024, Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y entregado a las autoridades gringas en Texas. Esa traición partió al cártel de Sinaloa en dos. Por un lado, los chapitos, los hijos del Chapo. Por el otro, la Malliza, la gente leal al Mayo Zambada. Y desde el 9 de septiembre de 2024, Culiacán es zona de guerra. No es metáfora. Es guerra literal. Convoys de camionetas blindadas. Balaceras en plena avenida. Bloqueos de carreteras. Negocios incendiados. Colegios atacados. 3 casinos prendidos fuego de manera intencional. Gente desaparecida de centros de rehabilitación. En una semana de septiembre de 2024, la ciudad tuvo un paro económico no oficial. La gente no salía de sus casas. Las escuelas suspendieron clases. Los comercios cerraron. El aeropuerto registró cancelaciones masivas. El gobierno estatal y federal dicen que enviaron más tropas, que la situación está controlada, que pueden ir tranquilos. Mentira. En 2025, Sinaloa cerró como el estado con más elementos de seguridad eliminados. 47 policías y militares cayeron en enfrentamientos. 47. Y esos son los oficiales. Los civiles que quedaron en medio, esos no los cuentan igual. También lideró en otro rubro, 72 feminicidios, la segunda cifra más alta en la historia del estado. Sinaloa se colocó como el estado con mayor tasa de feminicidios por cada 100.000 habitantes de todo México. Ahora, ¿por qué Culiacán es tan importante para el crimen organizado? Geografía criminal, Culiacán está en el centro de Sinaloa, que es el estado con más historia de narcotráfico en México. Sinaloa tiene puertos en el Pacífico, tiene conexión directa con Sonora y la frontera de Arizona, tiene la infraestructura completa de producción y tráfico. Pero más importante, Sinaloa controla gran parte del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. El fentanilo es la droga más rentable de la historia del narcotráfico. Más rentable que la cocaína, que la heroína, que la metanfetamina. Y Culiacán es el corazón operativo de esa red. Cuando se fractura el cártel de Sinaloa, no es solo una pelea de egos. Es una pelea por miles de millones de dólares anuales en fentanilo. Por eso la guerra no se detiene. Por eso el gobierno no puede controlarla. Porque no están peleando por territorios. Están peleando por el negocio más lucrativo del crimen organizado mundial. ¿Debes evitar Culiacán?
con todo el alma. No importa que tengas familia ahí. No importa que te ofrezcan trabajo. No importa que la renta sea barata o que haya oportunidades. Culiacán es una trampa mortal en este momento. Y lo peor, no hay señales de que vaya a mejorar. Las dos facciones siguen peleando. El gobierno sigue mandando soldados que no pueden hacer nada. Y la población civil sigue atrapada en medio. 2. Ciudad Obregón, Sonora. Ciudad Obregón tiene 336,000 habitantes. Es la segunda ciudad más importante de Sonora, después de Hermosillo. Es zona agrícola, industrial, con una economía fuerte basada en la producción de trigo, algodón y hortalizas. En 2025 registró una tasa de 90.81 víctimas por cada 100,000 habitantes. Esos son 306 personas eliminadas en una ciudad de 336,000. Una cada 29 horas. Ciudad Obregón no sale en las noticias nacionales tanto como Culiacán. No tiene el escándalo mediático de Tijuana. Pero es igual de peligrosa. ¿Por qué? Primero, geografía estratégica. Ciudad Obregón está a 2 horas de la frontera con Arizona. Es un punto clave en la ruta del Pacífico hacia Nogales y Agua Prieta. Todo lo que sale del Triángulo Dorado de Sinaloa hacia Estados Unidos pasa por Sonora. Y Ciudad Obregón es parte de ese corredor. Segundo, disputa territorial brutal. En Ciudad Obregón operan al menos 3 grupos criminales, los Chapitos, la Malliza y los Salazar. Los 3 están conectados o fueron parte del cártel de Sinaloa, pero ahora están enfrentados. Los Salazar son un brazo armado que históricamente trabajó con el cártel de Sinaloa, pero que tiene sus propias ambiciones. Ciudad Obregón es un territorio disputado entre ellos. Y acá viene lo más cabrón, la economía local está completamente infiltrada. Sonora es el estado con mayor producción agrícola del noroeste. Los campos de trigo, los cultivos de hortalizas, las empacadoras, todo eso genera millones de pesos al año. Y el crimen organizado controla gran parte de esa economía. No solo trafican drogas. También extorsionan a productores, controlan transportes, lavan dinero a través de empresas agrícolas legales y usan los mismos camiones que exportan tomates para meter fentanilo a Estados Unidos. Eso hace que Ciudad Obregón sea un nudo imposible de desatar. No puedes combatir al crimen organizado sin destruir la economía local. Y el gobierno no está dispuesto a hacer eso. Entonces lo que tienes es una ciudad donde la violencia es constante pero invisible. No hay balaceras todos los días en el centro. No hay bloqueos masivos. Pero hay levantones constantes, hay ejecutados que aparecen en las orillas de la ciudad, hay extorsiones sistemáticas, hay desapariciones. Y la población local lo sabe. Por eso los que pueden, se van. Por eso la ciudad está perdiendo habitantes jóvenes. Por eso cada vez hay más negocios cerrados. ¿Debes evitar Ciudad Obregón? Sí. A menos que tengas familia directa ahí o un trabajo indispensable, no hay razón para estar en esa ciudad. El riesgo no vale la pena. 3. Tijuana, Baja California. Tijuana tiene 1.922.000 habitantes. Es la ciudad fronteriza más importante de México. El cruce fronterizo de Tijuana-San Diego es el más transitado del mundo. En 2025, Tijuana registró 1.240 incidentes fatales. 1.240. Ahora, acá viene lo interesante, el gobierno de Baja California presume que Tijuana bajó 32% su violencia en 2025 comparado con 2024. Y es cierto. En 2024 tuvo más de 1.800 casos. Bajó. ¿Pero sabes qué significa que bajó? Significa que pasó de 5 personas eliminadas al día a 3.4 personas al día. 3.4 personas. Todos los días. Durante todo el año. Eso no es una ciudad segura. Eso es una ciudad ligeramente menos violenta que antes, pero que sigue siendo un matadero. Tijuana está en el ranking mundial con una tasa todavía altísima. Y hay una razón por la que nunca va a dejar de serlo, es la frontera. Geografía criminal, Tijuana es la válvula de presión del narcotráfico mexicano. Todo lo que se produce en el sur, en el centro, en el Pacífico, eventualmente tiene que pasar por una de las fronteras del norte. Y Tijuana es la más importante.
Más importante que Ciudad Juárez, más importante que Reynosa, más importante que Nuevo Laredo. Porque del otro lado está San Diego, California. Y California es el mercado de drogas más grande de Estados Unidos. Controlar Tijuana significa controlar miles de millones de dólares anuales en tráfico. Y en Tijuana operan actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, facciones del Cártel de Sinaloa y remanentes del Cártel de los Arellano Félix que todavía tienen presencia local. Eso significa que Tijuana es campo de batalla permanente. No es una ciudad donde un cártel tiene control total y puede operar en relativa calma. Es una ciudad donde tres fuerzas están peleando constantemente por colonias, por rutas, por puntos de cruce. Y eso se traduce en violencia diaria. En la colonia Sánchez Taboada, en zona norte, en la delegación La Presa, en colonias enteras donde la policía no entra de noche. Además, Tijuana tiene otro problema, es ciudad de paso para migrantes centroamericanos y de todo México que quieren cruzar a Estados Unidos. Y el crimen organizado cobra derecho de piso a quien quiera cruzar. Si no pagas, no cruzas. O peor, te levantan, te desaparecen y tu familia nunca te vuelve a ver. Por eso Tijuana también lidera en desapariciones. Miles de personas desaparecidas que nunca aparecen en las estadísticas oficiales. ¿Debes evitar Tijuana? Depende. Si vas de turista a la zona turística de Rosarito o a cruzar al otro lado por unas horas, probablemente no te pase nada. Pero si te vas a quedar a vivir, si vas a trabajar ahí, si vas a rentar en colonias populares, el riesgo es real y constante. Tijuana es una ciudad donde puedes vivir años sin que te pase nada, o puedes estar en el lugar equivocado un martes cualquiera y ya. No hay forma de predecirlo. Y eso, para mí, es razón suficiente para evitarla. 4. Colima. Colima capital tiene 322,000 habitantes. Es la capital del estado más pequeño de México. Una ciudad que históricamente fue tranquila, colonial, universitaria, con clima cálido y gente amable. En 2022 y 2023, Colima fue la ciudad más violenta del mundo entero. Del mundo. Por encima de ciudades en guerra civil, por encima de capitales africanas, por encima de todo. En 2022 tuvo una tasa de 181,94 víctimas por cada 100,000 habitantes. En 2023 bajó a 140,32. Y en 2025 bajó a 83,40. El gobierno estatal y federal lo celebraron como un triunfo. Miren, bajamos la violencia en Colima. La estrategia funciona. Pero 83,40 sigue siendo una tasa brutal. Esos son 269 personas eliminadas en una ciudad de 322,000 habitantes. Casi una persona cada 32 horas. Y acá viene la pregunta importante, ¿por qué Colima, un estado tan pequeño, se convirtió en la ciudad más violenta del planeta? La respuesta es Manzanillo. Manzanillo es el puerto más importante del Pacífico mexicano. Por ahí entra el 50% de todo el comercio marítimo de México. Y por ahí también entran los precursores químicos que vienen de China para producir fentanilo. El fentanilo no se produce con plantas. No es como la marihuana o la amapola que siembras en la sierra. El fentanilo se produce en laboratorios clandestinos con químicos que vienen de Asia. Y esos químicos entran por Manzanillo en contenedores comerciales, mezclados con cargamentos legales, camuflados en documentación falsa. Controlar Manzanillo significa controlar la producción de fentanilo. Y controlar la producción de fentanilo significa controlar el negocio más rentable del narcotráfico. Por eso Colima se convirtió en zona de guerra. Porque el Cártel Jalisco Nueva Generación quiere el puerto. Y el Cártel de Sinaloa no lo quiere soltar. Y grupos locales también quieren su parte. El resultado, Colima capital, que está a 30 minutos de Manzanillo, se convirtió en el campo de batalla. Durante 2022 y 2023, la ciudad vivió un terror constante. Balaceras en pleno día. Narcobloqueos cada semana. Negocios extorsionados. Gente levantada en la calle. Ejecutados tirados en avenidas principales. Hubo días donde aparecían 10, 12, 15 cuerpos en diferentes puntos de la ciudad. Y la policía no podía hacer nada porque estaba superada, infiltrada o directamente comprada.
En 2024 y 2025 bajó la violencia, sí. Pero no porque el gobierno haya ganado. Bajó porque uno de los bandos tomó ventaja territorial. Cuando hay un ganador claro, la violencia baja. No porque haya paz, sino porque ya no hay guerra activa. Pero eso no significa que Colima sea segura. Significa que está controlada. Y una ciudad controlada por el crimen organizado no es una ciudad segura para civiles. ¿Debes evitar Colima? Absolutamente. No hay ninguna razón para estar ahí a menos que tengas familia directa. La ciudad es pequeña, el riesgo es alto, y la economía está tan infiltrada que no puedes confiar en nada. Además, Colima tiene otro problema, el volcán de fuego de Colima está activo. Entonces no solo te arriesgas a la violencia criminal, también te arriesgas a una erupción volcánica. Es una ciudad que la naturaleza y el crimen se pusieron de acuerdo para hacer inhabitable. 5. Acapulco, Guerrero. Acapulco tiene 658,000 habitantes. Fue el puerto turístico más importante de México durante décadas. En los años 50, 60 y 70, Acapulco era el destino de estrellas de Hollywood, de políticos, de millonarios. Hoy es un infierno. Acapulco no tiene una tasa oficial en el ranking de 2025 porque los datos están tan fragmentados y manipulados que ni siquiera se puede calcular con precisión. Pero está en la lista mundial. Lo que sí sabemos es esto. En agosto de 2025, Acapulco tuvo 13 personas eliminadas en menos de 24 horas. 13. En un solo día. 3 decapitados. 7 estrangulados con torniquete. 3 baleados. Todos tirados en diferentes puntos de la ciudad. Algunos envueltos en sábanas. Otros en cajuelas de taxis. Otros tirados en calles principales. Y eso no fue un evento aislado. Eso es Acapulco todos los días. ¿Qué pasó con Acapulco? ¿Cómo un paraíso turístico se convirtió en esto? La respuesta es fragmentación extrema. En Acapulco no hay 1 o 2 cárteles peleando. Hay 8. 8 grupos criminales diferentes operando en la misma ciudad, todos peleándose por colonias, por rutas, por negocios, por territorios. Tienes remanentes del cártel de los Beltrán Leiva. Tienes células del cártel Jalisco Nueva Generación. Tienes grupos locales que se independizaron. Tienes pandillas que se autonombraron cárteles. Tienes ex policías que formaron sus propios grupos. Y todos están peleando contra todos. Eso hace que Acapulco sea impredecible. En Culiacán sabes quién controla qué zona. En Tijuana más o menos sabes dónde no meterte. En Acapulco no sabes nada. Una colonia que estaba tranquila la semana pasada hoy puede ser zona de enfrentamientos. Además, la economía turística colapsó. Los hoteles de la zona dorada están vacíos. Las playas que antes estaban llenas ahora están desiertas. Los restaurantes cerraron. Los negocios quebraron. En 2023, el huracán Otis destruyó gran parte de la infraestructura de Acapulco. Hoteles, casas, comercios, todo quedó destrozado. Y el gobierno prometió reconstruir. ¿Sabes qué pasó? Los recursos de reconstrucción fueron desviados, robados o simplemente nunca llegaron. Y el crimen organizado aprovechó el caos para tomar más control. Hoy Acapulco es una ciudad fantasma. Los que pueden, se fueron. Los que se quedaron, están atrapados. Y el gobierno sigue insistiendo en que Acapulco es seguro para turistas. Que pueden ir tranquilos. Que la zona turística está controlada. Mentira. En julio de 2025, se reportó que grupos armados atacaron 3 comandancias de la policía ministerial en Acapulco. 3. En una sola semana. Atacaron a la policía en sus propias instalaciones. Si la policía no está segura en sus propias comandancias, ¿cómo va a estar seguro un turista en un hotel? ¿Debes evitar Acapulco? Con todo el corazón. No vayas de vacaciones. No vayas por trabajo. No vayas ni aunque te paguen el triple. Acapulco no es lo que era. Acapulco es una ciudad tomada por el crimen organizado, abandonada por el gobierno y olvidada por el resto del país. Y lo más triste, no hay señales de recuperación. La ciudad está perdida. 6. Celaya, Guanajuato.
Celaya tiene 521.000 habitantes. Es una ciudad industrial del Bajío, ubicada entre Querétaro y León. Zona de maquiladoras, de comercio, de agricultura tecnificada. En 2025 tuvo una tasa de 86.91 víctimas por cada 100.000 habitantes. Esos son 453 personas eliminadas en un año. Pero Celaya no es solo Celaya. Celaya es parte de Guanajuato. Y Guanajuato es el estado más violento de México en números absolutos. En 2025, Guanajuato concentró el 15.9% de todos los incidentes fatales del país. Casi el 16% de toda la violencia de México está en un solo estado. ¿Por qué Guanajuato explotó así? Dos razones: huachicol y fentanilo. El huachicol es el robo de combustible de los ductos de Pemex. Guanajuato tiene cientos de kilómetros de ductos que van del Golfo de México hacia el Bajío y el centro del país. Y durante años, grupos criminales se dedicaron a perforar esos ductos, robar gasolina y venderla en el mercado negro. Eso generó millones de pesos al mes. Y también generó guerras territoriales. El cártel de Santa Rosa de Lima nació en Guanajuato específicamente para controlar el huachicol. Y durante años fue el grupo dominante. Pero luego llegó el cártel Jalisco Nueva Generación. Y le declaró la guerra. Desde 2018, Guanajuato es campo de batalla entre esos dos grupos. Y Celaya es el epicentro. Además, Guanajuato también se convirtió en corredor de fentanilo. La droga que se produce en Sinaloa y Michoacán tiene que pasar por el Bajío para llegar al norte. Y eso hizo que más grupos criminales quisieran presencia en el estado. El resultado: Celaya, Irapuato, Salamanca, León, todas las ciudades importantes de Guanajuato tienen tasas de violencia altísimas. En Celaya específicamente, la violencia es cotidiana pero invisible. No hay enfrentamientos en el centro. No hay bloqueos masivos. Pero hay levantones constantes, hay extorsiones generalizadas, hay ejecutados que aparecen en las orillas de la ciudad cada mañana. Y hay algo más: narcomantas. Celaya es de las ciudades donde más narcomantas aparecen. Mensajes de los grupos criminales colgados en puentes, en avenidas, amenazándose entre ellos, amenazando a policías, amenazando a funcionarios. Eso genera un ambiente de terror psicológico constante. La gente sabe que la ciudad está tomada. Y no hay nada que puedan hacer. ¿Debes evitar Celaya? Sí. A menos que tengas trabajo específico ahí, no hay razón para estar. Es una ciudad industrial que se convirtió en zona de guerra. Y el gobierno del estado no ha podido, o no ha querido, controlarla. Guanajuato tiene un problema estructural que no se va a resolver pronto. Porque no es solo violencia. Es corrupción institucional profunda. Es infiltración del crimen en todos los niveles de gobierno. Es economía criminal que ya se mezcló con la economía legal y no se puede separar. Celaya es solo un síntoma. El problema es todo Guanajuato. 7. Zamora, Michoacán. Zamora tiene 320.000 habitantes. Es una ciudad agrícola del norte de Michoacán, famosa por la producción de fresas, beris y zarzamora. Es la zona más productiva de beris de todo México. Exporta millones de dólares al año a Estados Unidos. En 2025 tuvo una tasa de 85.37 víctimas por cada 100.000 habitantes. Esos son 273 personas eliminadas en un año. Zamora tiene el mismo problema que Uruapan, que vamos a ver en un momento. Es zona agrícola de alto valor económico controlada completamente por el crimen organizado. Los productores de fresas y beris en Zamora no pueden operar sin pagar derecho de piso. Es un impuesto criminal obligatorio. Si produces, pagas. Si no pagas, te levantan, te desaparecen o te eliminan. Y no es un pago simbólico. Es un porcentaje de las ganancias. Algunos productores reportan que pagan hasta el 10% de sus ventas totales al crimen organizado. Eso significa que cada caja de fresas que se exporta a Estados Unidos lleva un impuesto criminal incluido. Y los productores no pueden denunciar porque si denuncian, los matan. Y la policía no puede hacer nada porque está infiltrada o amenazada. Entonces tienes una economía completamente capturada por el narco. Pero Zamora también es importante por otra razón: geografía criminal.
Zamora está en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Es zona de disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos de Michoacán. Los Cárteles Unidos son una alianza de grupos locales que se juntaron para hacerle frente al CJNG. Y Zamora es uno de los territorios donde se pelean constantemente. Eso genera violencia fragmentada. Un día aparecen cuerpos en una colonia. 3 días después aparecen en otra. Una semana después hay un enfrentamiento en la carretera. Y así todo el tiempo. Y la población local vive con miedo constante. No saben cuándo va a estallar algo. No saben si su colonia va a ser la siguiente. Además, Zamora tiene otro problema: desplazamiento forzado. Hay comunidades rurales alrededor de Zamora que fueron abandonadas completamente porque el crimen organizado las tomó. Familias enteras que dejaron sus casas, sus tierras, sus animales y huyeron a la ciudad o a otros estados. Y esas comunidades ahora son tierra de nadie. Campos abandonados, casas vacías, pueblos fantasma. ¿Debes evitar Zamora? Sí. No hay ninguna razón para estar ahí a menos que trabajes en la agroindustria y no tengas opción. Pero si tienes opción, evítala. Zamora es una ciudad donde la economía legal y la criminal están tan mezcladas que ya no se pueden separar. Y eso la hace extremadamente peligrosa. 8. Uruapan, Michoacán. Uruapan tiene 356,000 habitantes. Es la capital mundial del aguacate. El 80% del aguacate que se consume en Estados Unidos viene de Michoacán. Y gran parte de ese aguacate se produce y empaca en Uruapan. Uruapan está en la posición 19 del ranking mundial. Y tiene una historia de violencia que viene desde hace 15 años. Porque Uruapan no es solo aguacate. Uruapan fue el corazón operativo de la familia michoacana, uno de los cárteles más brutales de la historia reciente de México. En 2006, la familia michoacana tiró 5 cabezas humanas en la pista de baile de una discoteca en Uruapan. 5 cabezas. En plena pista. Con un mensaje escrito. Ese acto marcó el inicio de la era de ultraviolencia en México. Antes de eso, los cárteles se mataban entre ellos, pero no con esa brutalidad exhibicionista. La familia michoacana cambió las reglas. Y Uruapan fue el laboratorio de esa nueva violencia. Hoy, 19 años después, Uruapan sigue siendo violenta. La familia michoacana se fragmentó en varios grupos. Algunos se convirtieron en los caballeros templarios. Otros en los Baiagres. Otros en grupos más pequeños. Y todos siguen peleándose por el control del aguacate. Porque el aguacate es oro verde. Es un negocio de miles de millones de dólares al año. Y el crimen organizado controla cada etapa: la producción, el transporte, el empaque, la exportación. Los productores de aguacate en Uruapan pagan cuotas obligatorias. Algunos pagan por hectárea. Otros pagan por tonelada. Otros pagan un porcentaje de las ventas. Y si no pagas, te secuestran. O te eliminan. O te queman las huertas. Ha habido casos donde grupos criminales incendian huertas completas solo para mandar un mensaje. Destruyen años de trabajo de un productor solo porque no pagó la cuota o porque se negó a negociar. Estados Unidos ha amenazado varias veces con suspender las importaciones de aguacate michoacano por los niveles de violencia. Y cada vez que amenazan, México manda inspectores, hace operativos, detiene a 1 o 2 cabecillas, y todo sigue igual. Porque el problema no es de seguridad. Es estructural. La economía del aguacate está completamente capturada. Y Uruapan es el corazón de esa economía capturada. Además, Uruapan tiene otro problema: normalización de la violencia. La gente de Uruapan lleva tanto tiempo viviendo con violencia que ya la normalizó. Ya no se sorprenden cuando aparecen ejecutados. Ya no se espantan con las narcomantas. Ya no denuncian porque saben que no sirve de nada. Y esa normalización es lo más peligroso. Porque cuando una sociedad acepta la violencia como parte de la vida cotidiana, ya no hay manera de revertirla. ¿Debes evitar Uruapan? Completamente. A menos que trabajes directamente en la industria del aguacate y no tengas opción, no hay ninguna razón para estar ahí. Uruapan es una ciudad tomada. Y no va a cambiar mientras el aguacate siga siendo tan rentable. 9.
Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez tiene 1.501.000 habitantes. Es la ciudad fronteriza más grande de México. Está pegada a El Paso, Texas, separada solo por el río Bravo. Ciudad Juárez fue la ciudad más violenta del mundo en 2010. Con una tasa de 283.58 víctimas por cada 100.000 habitantes. 283. Esos son casi 3.000 personas eliminadas en un solo año. Hoy ya no está en el top 10 mundial. Pero sigue en el ranking de las 50 más violentas. Y sigue siendo extremadamente peligrosa. ¿Qué pasó en Ciudad Juárez en 2010? La guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Durante años, el cártel de Juárez controlaba la ciudad y la frontera. Pero en 2008, el cártel de Sinaloa intentó arrebatarles el control. Y estalló una guerra que duró años. Balaceras diarias. Ejecutados en las calles. Negocios extorsionados. Policías comprados o eliminados. La ciudad entera se convirtió en zona de guerra. Entre 2008 y 2012, Ciudad Juárez fue el símbolo del fracaso del Estado mexicano. Felipe Calderón mandó al ejército. Mandó a la Policía Federal. Mandó todo. Y no pudieron controlar la ciudad. Eventualmente la violencia bajó. No porque el gobierno ganara. Bajó porque el cártel de Sinaloa se retiró. Y el cártel de Juárez recuperó control. Pero hoy Ciudad Juárez tiene otro problema. El cártel Jalisco Nueva Generación está intentando entrar. Y eso significa que la ciudad podría volver a explotar. Además, Ciudad Juárez tiene un problema histórico de feminicidios. Desde los años 90, cientos de mujeres han sido halladas sin vida en terrenos baldíos, en el desierto, en lotes abandonados. Y la mayoría de esos casos nunca se resolvieron. Nunca se detuvo a nadie. Nunca se investigó bien. Simplemente quedaron en la impunidad. Eso convirtió a Ciudad Juárez en el símbolo internacional de la violencia contra las mujeres en México. Y aunque hoy la violencia bajó comparado con 2010, sigue siendo una ciudad peligrosa. Especialmente para mujeres. Especialmente en colonias populares. Especialmente de noche. ¿Debes evitar Ciudad Juárez? Depende. Si vas a cruzar al otro lado, si solo vas de paso, probablemente estés bien. Pero si te vas a quedar a vivir, si vas a trabajar en maquiladoras, si vas a rentar en colonias alejadas del centro, el riesgo es alto. Ciudad Juárez es una ciudad que carga con 30 años de violencia acumulada. Y aunque ya no es la más violenta, sigue siendo una trampa. 10. Manzanillo, Colima. Manzanillo tiene 328.000 habitantes. Es el puerto más importante del Pacífico mexicano. Por ahí entra el 50% de todo el comercio marítimo de México. En 2025 tuvo una tasa de 88.16 víctimas por cada 100.000 habitantes. Esos son 290 personas eliminadas en un año. Ya hablamos de Colima capital. Pero Manzanillo merece su propia mención porque es la razón por la que Colima se convirtió en zona de guerra. Manzanillo es la puerta de entrada de los precursores químicos que vienen de China para producir fentanilo. Los contenedores llegan desde Asia con documentación comercial legal. Dicen que traen equipo electrónico, piezas de maquinaria, productos industriales. Pero dentro vienen los químicos. Y es casi imposible detectarlos. Porque Manzanillo recibe miles de contenedores al día. La aduana no puede revisar todos. Y aunque pudiera, muchos aduaneros están comprados. Entonces el crimen organizado opera con impunidad total. Controlar Manzanillo significa controlar la producción de fentanilo en todo México. Por eso la pelea es tan brutal. Por eso la violencia en Colima fue tan extrema en 2022 y 2023. Hoy Manzanillo está relativamente controlada por un bando. Pero eso no la hace segura. La hace silenciosa. Hay violencia. Hay extorsiones. Hay desapariciones. Pero ya no hay guerra abierta. Porque el ganador ya tiene el control. Y eso es peor. Porque cuando hay guerra, la gente está alerta. Pero cuando hay control silencioso, la gente se confía. Y ahí es cuando te agarran desprevenido. Manzanillo también tiene otro problema, es ciudad portuaria.
Y las ciudades portuarias siempre son más peligrosas. Porque en los puertos hay tráfico constante de gente. Hay marineros que llegan y se van. Hay trabajadores temporales. Hay migrantes que buscan embarcar. Y en ese caos, el crimen organizado opera con facilidad. Además, la economía de Manzanillo depende completamente del puerto. Si cierran el puerto, la ciudad colapsa. Entonces el gobierno no puede hacer operativos agresivos porque pondría en riesgo la economía. Y el crimen organizado lo sabe. Y lo usa a su favor. ¿Debes evitar Manzanillo? Sí. A menos que trabajes en logística portuaria y no tengas opción, no hay razón para estar ahí. Manzanillo es bonito. Tiene playas. Tiene clima agradable. Parece tranquilo. Pero es una trampa. Porque debajo de esa tranquilidad aparente hay una red criminal que controla todo. Ya viste las 10 ciudades. Ya viste los números. Ya viste que México tiene un problema estructural de violencia que ningún gobierno ha podido, o ha querido, resolver. Pero ahora viene la parte importante, ¿por qué estas ciudades y no otras? ¿Qué tienen en común? ¿Hay un patrón que podamos identificar? Sí lo hay. Y es bien claro. Geografía criminal, el mapa del terror. Si agarras un mapa de México y marcas las 10 ciudades que te acabo de mostrar, vas a ver un patrón geográfico perfecto. Todas están en corredores estratégicos. Culiacán, Ciudad Obregón, Tijuana, corredor del Pacífico hacia la frontera con Estados Unidos. Ruta principal del fentanilo y la metanfetamina. Colima, Manzanillo, Puerto del Pacífico. Entrada de precursores químicos desde Asia. Ciudad Juárez, frontera con Texas. Paso hacia El Paso y todo el mercado del centro de Estados Unidos. Celaya, Zamora, Uruapan, corredor del Bajío y Michoacán. Zona agrícola de alto valor, rutas de tránsito hacia el norte y producción local de drogas sintéticas. Acapulco, puerto turístico degradado, ruta secundaria del Pacífico y ciudad fragmentada sin control territorial claro. Ninguna de estas ciudades es violenta por casualidad. Todas son violentas porque están ubicadas en puntos estratégicos para el narcotráfico. Y mientras el mercado de drogas en Estados Unidos siga existiendo, estas ciudades van a seguir siendo violentas. Porque el problema no es México. El problema es que México es el país que está entre la producción de drogas en el sur y el consumo de drogas en el norte. Y eso nos convierte en campo de batalla. Economía criminal, el dinero que lo mueve todo. Ahora hablemos de números. El tráfico de fentanilo genera entre 30.000 y 50.000 millones de dólares al año para los cárteles mexicanos. 30 a 50.000 millones. Para que te des una idea, el presupuesto anual de seguridad pública de todo México es de unos 6.000 millones de dólares. Los cárteles tienen 5 veces más dinero que todo el presupuesto de seguridad del gobierno. ¿Cómo vas a ganar una guerra cuando tu enemigo tiene 5 veces más recursos que tú? No puedes. Y el gobierno lo sabe. Por eso la estrategia del gobierno nunca ha sido acabar con el narcotráfico. La estrategia siempre ha sido contenerlo. Negociar con ellos. Dejar que operen en ciertas zonas mientras no hagan mucho ruido. Y eso funciona por un tiempo. Pero eventualmente los cárteles se pelean entre ellos. Y cuando se pelean, la violencia explota. Y la gente civil queda en medio. Ese es el ciclo que México lleva repitiendo desde hace 20 años. Y las 10 ciudades que te mostré son las que están en la parte más violenta de ese ciclo ahora mismo. Manipulación de cifras, la mentira oficial. Ahora hablemos de algo que ya mencioné pero que necesito que entiendas bien, las cifras oficiales son mentira. El ranking mundial de 2025 que te mostré lo hace el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una organización civil. No el gobierno. Y ellos mismos advierten en su informe que hay evidencia de manipulación sistemática de datos por parte del gobierno mexicano. ¿Cómo manipulan las cifras? Primero, no cuentan a los desaparecidos. Si una persona desaparece, no cuenta como víctima de violencia. Aunque todo el mundo sepa que los desaparecidos no desaparecen por voluntad propia. En 2024 hubo 23.578 desapariciones forzadas en México.
Si la sumamos a los 33.550 incidentes fatales oficiales, son 57.000 personas eliminadas. Pero el gobierno solo cuenta 33.000. Y con esas cifras te dice que la violencia está bajando. Segundo, reclasifican los casos. Un ejecutado con arma de fuego puede ser registrado como riña callejera. Un levantón puede ser registrado como extorsión en lugar de secuestro. Y así bajan artificialmente los números de los delitos graves. Tercero, simplemente no registran los casos. En municipios pequeños, en comunidades rurales, hay víctimas que nunca entran a las estadísticas porque nadie las reporta o porque las autoridades locales no las registran. ¿Por qué el gobierno hace esto? Porque las cifras de violencia afectan la inversión extranjera, el turismo, la percepción internacional de México. Si México admite que tiene 57.000 víctimas al año, el país se ve como zona de guerra. Y eso espanta inversión. Entonces prefieren mentir. Prefieren maquillar los números. Y prefieren que tú no sepas la verdad. Por eso este video es importante. Porque te estoy dando los datos reales, no los datos oficiales. Advertencias brutales, quien no debe ir a estas ciudades. Ahora vamos con las advertencias. Y te las voy a dar claras y directas. No vayas a ninguna de estas 10 ciudades si eres joven y estás buscando tu primer trabajo. No vale la pena arriesgar tu vida por un sueldo de 12,000 pesos al mes. Busca trabajo en ciudades más seguras. Eres mujer y viajas sola. El riesgo de violencia de género en estas ciudades es altísimo. Especialmente en Ciudad Juárez, Acapulco y Tijuana. No te arriesgues. ¿Tienes hijos chicos? No los expongas a vivir en ciudades donde la violencia es cotidiana. Los niños no deben crecer viendo ejecutados en las calles, escuchando balaceras de noche o viviendo con miedo constante. Eres jubilado o pensionado buscando un lugar tranquilo. Estas ciudades no son para retirarse. Busca pueblos más pequeños, menos estratégicos, menos violentos. Eres emprendedor y quieres abrir un negocio. En estas ciudades, cualquier negocio que genere dinero será extorsionado. Vas a tener que pagar derecho de piso. Y si no pagas, te cierran el negocio o te levantan. Eres turista. No vayas. Aunque te digan que la zona turística es segura, no lo es. Acapulco demuestra que ninguna zona es segura cuando toda la ciudad está tomada. ¿Y si ya vives ahí? Si ya vives en una de estas ciudades, lo siento. En serio. No es tu culpa. No elegiste nacer ahí o tener familia ahí. Pero si puedes irte, vete. Vende lo que tengas que vender. Deja lo que tengas que dejar. Y múdate a una ciudad más segura. Sé que no es fácil. Sé que implica dejar trabajo, dejar familia, empezar de cero. Pero tu vida vale más que tu casa o tu trabajo. Y si no puedes irte, entonces ten estas precauciones. No salgas de noche. Nunca. Por ningún motivo. La violencia aumenta después de las 10 de la noche. No uses redes sociales para presumir dónde estás o qué haces. Los grupos criminales usan redes sociales para identificar objetivos. No te metas en negocios que generen mucho dinero en efectivo. Bares, restaurantes, tiendas grandes, cualquier cosa que maneje mucho cash va a ser extorsionada. No te hagas amigo de nadie que presuma lujo sin tener trabajo claro. Si alguien trae camionetas del año, cadenas de oro, y no trabaja, está metido en algo. Aléjate. Y sobre todo, no confíes en la policía. En estas ciudades, la policía está infiltrada. Si denuncias algo, puedes terminar muerto. Es duro decirlo, pero es la verdad. El perfil de riesgo máximo. Hay un perfil específico de persona que tiene el riesgo más alto en estas ciudades. Hombre joven, entre 15 y 35 años, que vive en colonias populares, que no tiene trabajo formal, que anda en la calle a cualquier hora. Ese perfil es el que más levanta la policía, el que más confunden con criminales, el que más elimina el crimen organizado. Si eres hombre joven y vives en alguna de estas ciudades, tu riesgo de terminar en las estadísticas es altísimo. No es justo. No deberías tener que vivir con ese miedo. Pero es la realidad.
Y la realidad en México en 2025 es que hay ciudades enteras donde el Estado perdió el control, donde el crimen organizado manda, y donde la vida de un civil no vale nada. Esas son las 10 ciudades que te mostré. Y hay más. Pero estas 10 son las peores. Entonces ahí lo tienes. Las 10 ciudades más violentas de México en 2025. Culiacán, donde 2 facciones del cártel de Sinaloa convirtieron la ciudad en zona de guerra por el control del fentanilo. Ciudad Obregón, corredor estratégico hacia Arizona que nadie pela pero que es igual de letal. Tijuana, la frontera que nunca deja de sangrar. Colima, la ciudad que fue la más violenta del mundo entero. Acapulco, el paraíso turístico que se convirtió en infierno fragmentado. Celaya, el corazón industrial del Bajío tomado por el huachicol y el narco. Zamora y Uruapan, donde el oro verde del aguacate y las fresas se paga con sangre. Ciudad Juárez, la veterana del terror que sigue cobrando víctimas. Y Manzanillo, el puerto silencioso que controla la entrada del veneno químico. 17 ciudades mexicanas entre las 50 más violentas del mundo. Ningún otro país tiene tantas. Y el gobierno te sigue diciendo que todo está mejorando. No te estoy diciendo que México entero sea un infierno. Hay ciudades tranquilas. Hay pueblos seguros. Hay lugares donde puedes vivir en paz. Pero estas 10 ciudades no son esos lugares. Y si alguien te dice lo contrario, si el gobierno te promete que ya están controladas, si te ofrecen trabajo ahí con buen sueldo, acuérdate de este video. Porque los números no mienten. La geografía criminal no miente. Y los miles de familias que han perdido a alguien en estas ciudades no están mintiendo. La violencia en México no es un invento de los medios. No es paranoia. No es exageración. Es real. Es medible. Y está concentrada en lugares específicos que puedes identificar y evitar. Si este video te sirvió de algo, da un like. Si crees que alguien más necesita ver esto, compártelo. No seas codo con el like, no cuesta nada. Suscríbete al canal si quieres más videos así, donde te cuento las verdades que el gobierno no quiere que sepas. Sin filtros, sin suavizar, sin mentiras oficiales. Y déjame en los comentarios, ¿conoces alguna de estas ciudades? ¿Has vivido en alguna? ¿O conoces otra ciudad que debería estar en esta lista? Quiero saber tu experiencia. Nos vemos en el próximo video. Y acuérdate, la información es poder. Y el poder está en saber dónde no meterte.